Gracias a todos. Desde luego, todos los casos son bastante interesantes y me da gusto. No hubo ninguno de estrabismo porque no toda la oftalmología pediátrica es puro estrabismo. Le voy a pedir a los maestros, a la doctora Patricia Garza, a la doctora Sandra Treviño, al doctor Marcelo Stevenson y al doctor Javier Castillo que pasen por favor por la mesa redonda. Bueno, vamos a empezar por orden, como fueron presentados los casos. Voy a hacer una o dos preguntas y si alguien quiere preguntar sobre el caso en específico, creo que funciona este micrófono, ¿no? Bueno, creo que siempre me gusta hacer la misma pregunta, ya en la mesa redonda. Desde luego, los casos son muy interesantes, pero me gustaría ver en especial por qué este caso presentado. Sí, buenas noches. Mira, lo que me pareció interesante del caso que se presentó esta noche es que es una presentación muy diferente de lo que nosotros conocemos del retinoblastoma. Es un retinoblastoma que se desarrolló en útero, que pasó todas sus fases en útero y que el niño prácticamente nació con un estadio E, con un estadio ya muy avanzado de retinoblastoma. Se desarrolló de una forma muy aguda y eso nos llamó la atención. Cuando nosotros revisamos por primera vez a este niño, nosotros encontramos una afección importante del segmento anterior, sobre todo en el ojito que estaba en tisis, y el niño ya presentaba la celulitis solitaria del otro ojo. Entonces consideramos que en un momento dado se iba a necesitar también el apoyo de quimioterapia. Entonces, una de las preguntas que yo me hice es ¿qué tan factible es usar quimioterapia en un bebé de 40 días de nacido? Entonces solicitamos la interconsulta al servicio de oncología y pues ellos decidieron dar el primer manejo de quimioterapia, el primer ciclo de quimioterapia, y nos llamó la atención que la celulitis solitaria, que en realidad no es una invasión del tumor, sino es un proceso inflamatorio debido a la necrosis acelerada del tumor, remitió completamente, y este manejo no lo habíamos visto porque el manejo normalmente es a base de esteroides. Otra cosa que nos llamó la atención mucho fue la presencia de anticuerpos de citomegalovirus en sangre de este bebé. Realmente el gen del retinoblastoma es el gen que hasta el momento es el más estudiado y es el que más se conoce sus mutaciones, cómo muta, pero poco se conoce de la forma o el por qué muta, de los factores que influyen en la mutación del gen de retinoblastoma. Se ha relacionado mucho a procesos ambientales o a virus inclusive. Hay un estudio en el Centro de Pediatría Nacional de México, en donde relacionaron el virus del papiloma humano con el desarrollo de retinoblastoma. Y creo que es algo que nos falta aprender. Si tiene o no tiene relación, pues no lo sabemos. Quizás tiene alguna significado en la forma tan agresiva en cómo se presentó la tumoración en este niño. Y lo que sí conocemos es que en la actualidad los casos esporádicos, porque este es un caso esporádico, porque no tenía antecedentes familiares, están yendo en aumento. No se sabe exactamente por qué, pero sobre todo en lugares tropicales o subtropicales ha ido en aumento la presencia de nuevos casos de retinoblastoma. Ok. A mí me llama la atención, ¿le hicieron un estudio genético? No, estamos pendientes de eso para hacer estudios genéticos en el bebé y lo que ya hicimos es punción lumbar. Nos falta hacer de una aspiración de médula ósea para ver si hay datos de invasión, pero no, por el momento no queremos dar más quimioterapia en el bebé. La otra cosa, nada más, viendo los cortes, prácticamente no se le ve segmento de nervio óptico al momento de la nucleación, pero luego vi que en los cortes sí había un cachito ahí. Yo nada más por los residentes, en estos casos se recomienda que una buena nucleación incluya un segmento de unos 10 milímetros de nervio para poder estar bien seguros de que está libre de tumor el nervio. Sí, de hecho, digo, tal vez en la técnica, pero realmente quien lo hizo fue el doctor Arturo Villarreal de Puroplástica, porque preferimos que fuera una persona experta para hacer la cirugía. No lo hicieron los residentes.
¿Alguien más de este caso en particular quiere comentar algo? Bueno, entonces creo que podemos pasar al segundo. Y pues es uno de esos casos que dices, todo el mundo vemos conjuntivitis alérgicas y todo el mundo vemos esteroides, pero afortunadamente no vemos este tipo de cosas con mucha frecuencia. A mí me llamó la atención que lo que usaban era esteroides de baja penetración, usaban prometolona, no habían usado dexametasona, cosas de este tipo. Obviamente es un niño con historia de atopia por todas, tiene asma, tiene todo eso. Pero me llamó mucho la atención cuando presentó la doctora, y lo que siempre se discute en los casos de glaucoma por esteroides, ¿realmente el esteroide es capaz de causar glaucoma o es la combinación de una susceptibilidad del individuo y el uso de los esteroides? Sí, pues hay pacientes que son susceptibles, y como también había ahí una estadística de un porcentaje de pacientes que son susceptibles, y esos son los pacientes que hay que estar monitorizando y hay que estar atentos de cuáles son y tratarlos a tiempo para que no vaya a pasar algo así como esto, que te llegan pacientes ya con un glaucoma muy avanzado. Y presentamos este tema sobre todo para concientizar y para que nosotros concienticemos a los familiares, porque sí es una enfermedad que sobre todo en niños tan pequeños es mucho más devastadora que en una persona más adulta. Me perdí un poquito en el resumen clínico. Lo que los hizo sospechar glaucoma, megalocornia, no, el paciente ya llegó con nosotros ya incluso operado. No lo operamos nosotros, ya venía operado. Al paciente se le empezaron a dar, esto es de acuerdo a la mamá, al paciente se le empezó a dar esteroides, y tratando de quitarlo de los esteroides nunca se pudo, y nunca le revisaron la presión intraocular hasta después de varios años. Y ya cuando le revisaron la presión intraocular y empezaron a ver el nervio óptico y empezaron a ver todo lo demás, se dieron cuenta que tenía un glaucoma ya muy avanzado, y por eso decidieron hacer una cirugía de válvula en ambos ojos. Y luego ya a partir de ahí se refirió, bueno, la paciente llegó con nosotros ya más que todo para tratar la conjuntivitis más un manejo del glaucoma. Pero sí, el paciente ya llegó con nosotros ya con las válvulas. Ok, vamos a suponer, no te llega operado, pero tú dices, tiene un glaucoma con esteroides. Hubieras actuado diferente en el sentido de, ¿lo voy a operar, no lo voy a operar? Y si lo vas a operar, ¿qué hubieras hecho? ¿Lo mismo o algo distinto? Bueno, primero si llega y ya vemos que tiene un glaucoma dependiente, tiene que ver mucho las presiones, qué tan altas están las presiones para ver si lo vamos a operar o no, o podemos esperarnos a hacer algo, a ver si podemos quitar los esteroides y ver si las presiones mejoran. Todo depende de qué tan alta está la presión y qué tan mal se ve su nervio. Y si se llega a operar, yo sí hubiera puesto una válvula, porque en los niños la cicatrización es mucho más agresiva y es mucho más fácil que una trabeculectomía se falle a una válvula. Y de todas maneras las válvulas también tienen un peor pronóstico en los niños, pero yo creo que mejor que una trabeculectomía. ¿Alguien hubiera hecho una cirugía diferente en este caso, el caso de esta cirugía? Bueno, aquí sí somos más partidarios de las válvulas. En México como que no. Aquí somos más partidarios de las válvulas. En México creo que probablemente no. Pero de hecho en el curso de junio de los 120 años de la sociedad, el tema de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica va a ser válvulas en niños. Y pues también felicitarlos, porque yo tengo varios pacientes con glaucomas pediátricos y tengo una que se deja tomar la presión y ya tiene 15 años. Los demás, no. Y la otra cosa interesante aquí en este caso es saber cuándo operar o no. Por ejemplo, aquí en los campos visuales, en el ojo izquierdo, el campo visual, pues, había algo de cambios, y el chiste es cómo interpretar esos cambios. Es una progresión, es una fluctuación de la prueba normal.
si unos campos visuales son difíciles de interpretar en un adulto, que es más confiable, en un niño todavía es peor. Entonces ahí hay un poco de un reto de cómo interpretar eso y cómo y cuándo tomar la decisión de volver a hacer algo en ese niño. ¿Se vuelve a poner otra válvula en ese ojo si vemos que está avanzando, o se trata de reactivar la válvula que ya tiene? Claro. Bueno, ¿algún otro comentario sobre este caso? Bueno, en el tercer caso también la misma pregunta, me pasó César Marcelo, pero ¿por qué este caso? ¿Por qué presentarlo? Sí, porque bueno, cuando se me hizo la invitación en cuanto a un paciente pediátrico del área de uveitis, pues entre los casos pediátricos que más veo son de vasculanitis. Entonces, por eso se decidió el caso de la vasculitis. Ok, bueno, no sé si me perdí en eso. Parte del estudio que ustedes hacen los mandan, no sé, a pediatría, reumatología pediátrica, a otros servicios a buscar alguna enfermedad sistémica, por ejemplo. Bueno, primero se hacen exámenes generales de rutina, pH, química sanguínea, PFH y EVO, en general orina, y se descartan obviamente las infecciosas, que sería, por ejemplo, sífilis, toxoplasmosis y tuberculosis principalmente. Entonces, ya descartando eso y viendo el cuadro clínico, que más que todo la vasculanitis es un diagnóstico que se hace por clínica y por descarte. O sea, cuando se descarta en cuanto a las inflamaciones del vitrio o las uveitis intermedias, todas las demás enfermedades que pudieran causar con la inflamación del vitrio, nos vamos enfocado en la vasculitis, sobre todo en niños. Entonces, más que todo no se necesita mandar a otro departamento porque se hace por clínica, principalmente. La otra, lo manejaron con los esteroides periculares, de inicio no usan esteroides sistémicos.